Bueno, muy buenos días. Estamos iniciando el tercer ciclo que venimos trabajando sobre violencia en las ciudades, mirada desde un marxismo. Y bueno, como hemos dicho en otras presentaciones, esta es una actividad central del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Es una actividad que la coorganizamos con la Fundación de Investigaciones Políticas y Sociales, la FICIP de Claxo, también con el Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis y con la Facultad de Humanas, con el Instituto de Reciente Creación, donde participa Emilio, entre los que estamos aquí presentes. Así que sin más, este ciclo lo está coordinando Emilio Cebeso y Julio Gambina. Yo les doy la palabra a ellos para que de aquí en más presenten a Javier Cristiano, al quien le agradecemos desde el inicio su disposición para estos debates. Así que adelante, por favor. Julio, ¿querés que presente yo? Y en todo caso vos hablas después, haces un cierre, como quieras. ¿Sí? Adelante, Emilio. Bueno, por supuesto dar la bienvenida a todas las personas presentes, a quienes nos vienen acompañando en los encuentros, y a las personas que, se están sumando el día de hoy. Agradecerles mucho la presencia. Este ya es el tercer ciclo dentro de un trayecto de formación que va a durar hasta fines de mayo. Son 6 encuentros en total. Y se vienen conversando ahora cuestiones vinculadas a la violencia y su relación con el capitalismo, sobre todo a partir de la problematización de casos, de discusiones empíricas, de investigaciones en curso a nivel empírico. Y hoy nos acompaña Javier Cristiano, con una titulación, una temática que va a desarrollar: el capitalismo y la violencia sobre el tiempo. Javier Cristiano tiene una larga trayectoria de investigación en temáticas sociológicas. Él es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador independiente del CONICET y trabaja como profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, y ya viene trabajando hace algunos años la temática de las temporalidades desde el punto de vista de la sociología. Él dictó ya un curso, seguramente otros también, pero un curso muy interesante en el año 2021 sobre las temporalidades, y nos ha quedado tan marcada la temática y nos ha resultado tan interesante que nos parecía valioso poder invitarlo. Así que simplemente agradecer su gran generosidad, su disposición de tiempo, personas que están sumamente ocupadas, que tienen un montón de responsabilidades. Así que sin más, como suele decirse, le damos espacio para que empiece a desarrollar su temática. Tenemos, como ya saben, hasta las 11:30, medio puntual, siempre cerramos, tiempo como para trabajar sobre la temática. Así que Javier, bienvenido, muchas gracias, y te dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias, Emilio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. La verdad que dije rápidamente que sí, que estaba gustoso de participar de este encuentro, porque un poco el trasfondo, el ethos que me transmitió Emilio lo comparto plenamente. Si bien habitualmente mis trabajos de investigación son más de carácter teórico, más conceptual, más abstracto, siempre está puesta la mirada en algo que compartimos quienes estamos aquí, que es la preocupación cada vez más intensa acerca de lo que hace el capitalismo con el mundo, con nuestras vidas, y la necesidad cada vez más acuciante de encontrar alternativas al capitalismo, ¿no?
El tema del cual voy a hablar es el de la violencia sobre el tiempo. Yo quisiera, no sé, creo que es posible compartir pantalla, ¿no? Mostrar una presentación. Sí, sí, por supuesto, hacelo. Y si funciona, ustedes me dicen si lo ven. Sí, perfecto. Perfecto, Javier. Sí, perfecto. Bueno, nos va a ayudar un poco esos esquemitas a seguir la exposición. Como le decía al profesor Elorza hace un rato fuera de la grabación, opté por pensar una presentación como muy amplia, que trata muchos temas, quizás un poco superficialmente, porque me parece que es mejor hacer eso que meterse en detalles de cuestiones muy, muy técnicas, muy teóricas, sobre aspectos más puntuales que no necesariamente a todo el mundo le interesan. Entonces, voy a tratar de llegar a un equilibrio, de decir cosas con sentido, sensatas, pero en cantidad, digamos, porque realmente el tema de la violencia que el capitalismo ejerce sobre el tiempo es un tema enormemente amplio. De ninguna manera yo siento haberlo agotado, ni siquiera en su mapa más general, pero justamente lo que les voy a proponer es un mapa general hasta donde yo llego a verlo, ¿no? ¿Cuáles son las violencias sobre el tiempo, las violencias que el capitalismo ejerce sobre el tiempo, y cuáles son sus razones de fondo? Para lo cual nos ayuda siempre el vocabulario y el marco teórico marxiano y marxista. No en exclusiva, yo voy a citar otras cosas también, pero digamos, parto obviamente de una visión del capitalismo de inspiración, basada en la inspiración de Marx, y en ese sentido me parece que puede decirse que junto con la violencia sobre el cuerpo, que me parece la que tenemos más en mente cuando hablamos de violencia, ¿no? La violencia sobre los cuerpos, la violencia propiamente dicha, la violencia de la sangre, que decía Marx, ¿no? Cuando hablaba de la sangre y el lodo. Hay también otras violencias, una de ellas muy evidente, cada vez más evidente, es la violencia sobre el espacio, ¿no? En las ciudades, en la destrucción de las ciudades, la destrucción creativa, esto que algunos han llamado irónicamente Harvey, por ejemplo, la destrucción creativa del territorio, el territorio cultural, el territorio social, el espacio físico, por ejemplo, de las ciudades, pero también obviamente el medio ambiente. Junto con esas violencias hay una violencia sobre el tiempo, un conjunto de violencias sobre el tiempo, que yo voy a tratar de presentar separando un plano estructural y un plano histórico. El plano estructural sería las violencias que el capitalismo ejerce sobre el tiempo por su propia naturaleza. Es decir, las violencias que se desprenden lógicamente de la forma mercancía. Podríamos usar una palabra cara a la tradición marxista, que es la palabra necesario, ¿no? Violencias necesarias, violencias estructurales, violencias que están atadas a la lógica de la forma mercancía y que no pueden no estar, aunque pueden manifestarse de muchas maneras distintas. Puede haber espacios concretos, momentos concretos en que no aparecen, pero inevitablemente acompañan al desarrollo del capitalismo. Y por otro lado, las formas históricas, que son las que tienen lugar en distintos momentos del capitalismo, es decir, el modo en que esas violencias estructurales se manifiestan coyunturalmente, ¿no? En esa segunda parte voy a decir algunas cositas muy rápidas sobre el capitalismo actual, sin entrar en la discusión de cómo llamarle, llamémosle postfordista, neoliberal, flexible, etc., ¿no? Ese sería un poquito el plan de la presentación. Entonces, ¿cuáles son las violencias estructurales? Esas que yo propongo, que me parece que se desprende del análisis de Marx, que son necesarias, que son intrínsecas al capitalismo, y cuyo desmontaje implicaría otro modo de vida, otro modo de producción, otro tipo de sociedad. Yo señalo, no sé si se llega a ver ahí, señalo 4, básicamente, violencias estructurales del capitalismo sobre el tiempo, que son el robo del tiempo, ya voy a explicar en qué sentido exactamente,
la violencia de la velocidad, la violencia de la aceleración, la violencia de la destrucción cultural y la violencia de la colonización del futuro. Esas cuatro son violencias estructurales, que están siempre, que vienen desde los comienzos del capitalismo y estarán siempre mientras vivamos en sociedades capitalistas. El robo de tiempo. Obviamente estoy pensando, cuando hablo de robo de tiempo, en el núcleo, uno de los núcleos de la conceptualización de Marx, que es la explotación. El concepto de explotación, que desde el punto de vista estricto, digamos, conceptual, o sea, no metafórico, es robo de tiempo. Se puede definir la explotación como robo de tiempo de otros, robo de tiempo ajeno, ¿no? Básicamente en dos sentidos, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, hay robo de tiempo porque al trabajador, ese trabajador que nos describe Marx, el obrero fabril de la primera época, de cualquier época posterior, no se le ofrece otra alternativa, ¿no? Es decir, no tiene otra alternativa más que vender su fuerza de trabajo porque ha sido despojado de sus medios de producción, ¿no? Entonces, robo de tiempo en primer lugar por eso. Y en segundo lugar, y creo que lo más importante, por el análisis que hace Marx, que entiendo que no hace falta reconstruir, que todos lo tenemos presente, respecto de la explotación como trabajo excedente, ¿no? Toda la temática del valor, de la plusvalía, es decir, existe ganancia, existe capitalismo, existe capital, perdón, existe acumulación, fundamentalmente porque no solo hay trabajo al servicio, o cuyo producto queda al servicio del patrón, del capitalista, del dueño, sino porque hay un trabajo excedente, ¿no? Es decir, hay un trabajo que excede el trabajo necesario para producir los medios de subsistencia del trabajador, ¿no? Marx argumenta, por ejemplo, y fundamentalmente en la primera parte del Capital, en los primeros 2 capítulos del Capital, porque eso es una especie de trampa estructural del capitalismo, bajo la apariencia de un intercambio contractual como cualquier otro, hay un robo implícito, hay un excedente de trabajo no pagado, que es efectivamente robar el tiempo de otros, robar el tiempo ajeno, ¿no? Esa pequeña fórmula que puse yo ahí en la gráfica, mercancía, precio, valor, trabajo y tiempo, sintetiza un poco esta idea, ¿no? Las mercancías tienen precio, los precios representan valores, el valor representa trabajo, y el trabajo se mide en tiempo, ¿no? De modo que toda vez que hay acumulación, siempre que hay acumulación de capital, siempre que hay acumulación de excedente, ese excedente representa en última instancia tiempo robado a otros. Puede ser de manera directa o de manera indirecta, de manera evidente, visible, o de manera no evidente, pero como suelo decirle a mis alumnos cuando les explico este tema, cuando tengo una cantidad de dinero en el bolsillo que me permite ir a comprar algo, lo que tengo en el bolsillo es tiempo de trabajo pretérito, ¿no? Es sacrificio de trabajo que alguien ha hecho, que puedo ser yo, pero cuando el dinero es mucho, cuando el capital acumulado es mucho, es tiempo de otros, tiempo robado de otros, ¿no? Esa sería la primer violencia, que es absolutamente estructural. Ahí entra toda una discusión en la que seguramente no vamos a tener tiempo de entrar, que conversábamos con Emilio en aquel curso del que habló, sobre la vigencia de la teoría del valor, ¿no? Si efectivamente la teoría del valor-trabajo sigue siendo válida para explicar procesos de producción de valor en el capitalismo actual, pero independientemente de eso, el robo de tiempo es estructural, ¿no? También es estructural, en segundo lugar, la aceleración. La palabra aceleración aparece
en Marx, pero aparece fundamentalmente en tradiciones no marxistas y bastante ajenas, algunas de ellas, a la teoría crítica, ¿no? Hay toda una discusión sobre la modernidad como un proceso de aceleración, de reducción de las duraciones, de aumento de la velocidad de los procesos. Si al argumento anterior le agregamos la premisa de la competencia, la consecuencia de la competencia, la presencia de muchas unidades de producción, o más de una unidad de producción, implica que cada productor está obligado a producir lo que produce, a eso que Marx llamaba el tiempo socialmente necesario de producción. Yo no puedo producir como capitalista una mercancía con maquinarias y con formas de trabajo de hace 30 o 40 años, porque el valor está determinado por el modo en que se produce hoy. Entonces tengo la necesidad, la compulsión, la coacción de producir al tiempo socialmente necesario, a esa magnitud que da el valor de las mercancías, pero al mismo tiempo tengo el incentivo estructural de hacerlo más rápido para aventajar a mis competidores, ¿no? Ese fenómeno, el incentivo estructural que tienen los capitalistas, que tienen los productores dentro del capitalismo, por acelerar los procesos de producción, es un fenómeno que se extiende a distintos ámbitos de la producción, que tiene infinidad de consecuencias, de las cuales en el cuadro señalo algunas que son las más importantes y que me parece que son las que más cualifican como violencia sobre el tiempo, ¿no? La primera es la intensificación del trabajo, ¿no? La intensificación del trabajo. Es decir, no solo robar el tiempo, sino hacer ese tiempo cada vez más productivo. Que cada unidad de tiempo rinda lo más posible. Aquello que en el lenguaje clásico de Marx se llamaba plusvalía absoluta, ¿no? Es decir, el trabajador tiene que intensificar su actividad en el tiempo que el capitalista le paga, ¿no? Pero además de eso, como consecuencia de ese fenómeno de la aceleración, se puede mencionar la obsolescencia de las habilidades y conocimientos. Es decir, para acelerar, esto está en Marx, seguramente ustedes lo recuerdan, aquel relato de las hilanderías, ¿no? Las hilanderías artesanales que introducen la máquina de vapor, ¿no? Para intensificar el trabajo, para acelerar los procesos, no solamente se intensifica el trabajo, no solamente se explota de manera más directa al trabajador, sino que permanentemente se transforman los métodos de producción, permanentemente se transforman las tecnologías, permanentemente se innova tecnológicamente, y eso produce obsolescencia de habilidades y conocimientos, ¿no? Desde la obsolescencia del conocimiento artesanal hasta la inteligencia artificial que nos toca por fin a nosotros, ahora digo nosotros los académicos, los profesores, los que hacemos trabajos culturales, trabajos creativos, etc. Bueno, estamos todos profundamente inquietos por el chat de inteligencia artificial, que apareció en la discusión hace un tiempito, ¿no? Nos toca la hora que al trabajador artesanal le tocó en el siglo XIX, y que infinidad de trabajos artesanales o conocimientos de distinto tipo les ha tocado a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy, ¿no? Ese fenómeno, lo estoy diciendo muy rápido, pero es un fenómeno, hablando de violencia sobre el tiempo, es un fenómeno asociado a profundas cuotas de sufrimiento, de malestar, la obsolescencia de lo que uno sabe, de lo que uno es, de aquello que constituye la identidad, etc., ¿no? Y por supuesto, como consecuencia también de la violencia de la velocidad y de la aceleración, el reemplazo de trabajadores por máquinas, en el lenguaje de Marx, trabajo vivo por trabajo muerto, ¿no?
lo que implica en términos de tiempo la violencia de la exclusión, de la humanidad sobrante, de aquellos grupos de población que han sido socializados en el trabajo, en la idea del trabajo, en la cultura del trabajo asalariado, pero que enfrentan una situación en la cual el capitalismo ya no da respuesta a esa demanda. El capitalismo se basa en la explotación del trabajo, pero ya no es capaz de producir trabajo asalariado, no solo para todos, sino para una cantidad medianamente razonable, ¿no? Voy a pasar por alto, para no hacerlo tan extenso este punto, simplemente lo menciono, la aceleración no ya en el proceso de trabajo, que es de lo que estoy hablando, la aceleración en el lugar de trabajo, en el proceso laboral, en el taller, en la empresa, etc. Marx dice que en realidad esa coacción, esa compulsión del capitalismo a reducir el tiempo, no solo se refiere a la producción, sino que se refiere a todo el proceso de valorización, ¿no? Ahí recuerdo la fórmula dinero, mercancía, dinero, prima, que Marx dice es la fórmula que expresa la esencia del capitalismo, a diferencia de los modos de producción anteriores, que era mercancía, dinero, mercancía, ¿no? Ese proceso de valorización que va de la inversión a la ganancia, Marx dice en una frase que me parece notable de Grundrisse, que en realidad la tomo de Harvey, de David Harvey, no la encontré todavía en la versión castellana de los Grundrisse, la voy a seguir buscando, pero no la encontré, pero bueno, está ahí en la versión en inglés está. Dice que el capitalismo tiende, la lógica del capitalismo tiende a ir de dinero a dinero prima, o sea, de la inversión a la ganancia, a la misma velocidad del pensamiento, dice Marx en la década del 50 del siglo XIX, ¿no? Algo que ha realizado, en cierto modo, el capital financiero muchísimas décadas después, en las finales del siglo XX, ¿no? Poniéndome en abogado del diablo de mi propia presentación, alguien podría decir, bueno, la aceleración también es buena, la velocidad también tiene muchas cosas positivas, indudablemente que sí. Pero la aceleración en todos estos puntos que yo estoy marcando también implica una violencia, también implica sufrimiento, y lo destaco desde ese punto de vista, ¿no? Seguramente conocen una postura muy polémica de un movimiento que se autodenomina aceleracionista, que toma esto como rédito político para las luchas políticas de la izquierda. Dicen, bueno, la posibilidad de acelerar también es una posibilidad emancipatoria, ¿no? Es una de las muchas cosas que podríamos discutir. Yo creo que no, categóricamente creo que no. Creo que la velocidad es una velocidad, la velocidad está casi siempre del lado del poder, pero bueno, es algo que podríamos discutir después, ¿no? Entonces, robo de tiempo, primera violencia estructural, segunda violencia estructural, la velocidad, la aceleración, el cambio permanente, la obsolescencia permanente. La tercera, creo que va a quedar clara con la lectura de esa cita de Marx, del manifiesto, la destrucción de culturas, de tradiciones, de valores, la destrucción de lo pretérito. Esa cita es la que aparece traducida en otras traducciones del manifiesto como lo sólido que se desvanece en el aire, que tomó en su momento Marshall Berman para su análisis de la modernidad. Pero básicamente lo que dice Marx es la conmoción ininterrumpida de todas las relaciones sociales por una inquietud y una dinámica incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas del pasado, con todo su séquito de ideas y creencias viejas y venerables, se derrumban y las nuevas envejecen antes de echar raíces. Todo lo que se creía permanente y perenne se esfuma, los santos profanados, etc., ¿no? Este carácter avasallante del capitalismo
avasallante de todo aquello que funcionalmente se le oponga, que funcionalmente no le responda, ¿no? Bueno, eso también es una violencia, o podría tematizarse como una violencia temporal, como una violencia sobre el tiempo, porque precisamente lo que destruye es el pasado, ¿no? Las tradiciones, las culturas, aquello que hace la identidad de los pueblos, de los grupos, etc., ¿no? Ahí simplemente menciono, no, tampoco voy a entrar en eso, un análisis de un autor nada marxista, no solo no marxista, sino nada marxista, pero que implícitamente apoya este análisis de Marx, que es la idea, Hermann Lübbe, se llama Lübbe, que habla de la contracción del presente. Cuando la tasa de transformación cultural es muy grande, cuando el movimiento de la transformación es muy vertiginoso, el presente se hace más chico. ¿Por qué? Porque el futuro que puedo anticipar, puedo mirar de manera más o menos previsible, se acorta. Y porque el pasado, que puedo mirar sin que se me presente como algo extraño, es también muy corto. Ejemplo práctico de esto, la relación entre las generaciones. Antes los abuelos no entendían a los nietos, ahora los hijos, después los hijos no entendieron a sus padres, y ahora los hijos más grandes no entienden a los hijos más chicos, ¿no? Es decir, ese fenómeno de un presente cada vez más chiquito, cada vez más acotado, es una expresión temporal de ese efecto que tiene el capitalismo sobre la cultura, que es un efecto de aceleración del cambio, ¿no? Por supuesto con permanencias, pero aceleración del cambio. Y la cuarta, violencia sobre el tiempo, que podría ser objeto esa misma de esta charla, porque es muy extensa, muy compleja y muy interesante, y está en el centro de muchas discusiones actuales, es el modo en que el capitalismo coloniza el futuro. Dicho muy rápidamente, para el capitalismo y para cualquier orden social, siempre hace falta algún tipo de expectativa, algún tipo de horizonte de futuro que de alguna manera compensa los malestares del presente, ¿no? Esto me parece que vale antropológicamente para cualquier sociedad, para cualquier tiempo, para cualquier institución, ¿no? El psicoanálisis ha dado crédito a esa idea, en esto de siempre se espera algo, ¿no? Aún cuando se está en el peor de los escenarios, incluso cuando se está al borde de la muerte, se espera, por ejemplo, la vida eterna, o se espera trascender en algo que uno hizo, o se espera la palabra de algún familiar. La legitimación ideológica del capitalismo trabaja de muchas maneras con el futuro y lo coloniza de muchas maneras. Cuando digo lo coloniza, digo lo toma para sí, ¿no? Marqué tres grandes mecanismos, digamos, de esta colonización del futuro, que son la circunscripción de lo posible. Siempre está la idea de esto es posible y esto no es posible, ¿no? Por un lado eso, la circunscripción de lo posible, que se puede, que no se puede, y después dos mecanismos ideológicos que van de la mano, que son la promesa y la amenaza, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el capitalismo tradicional, el de mis padres o mis abuelos, el progreso, ¿no? La movilidad social ascendente, el ahorro, etc. Y en el capitalismo actual, después digo algo más detallado sobre eso si puedo, lo que prima es la amenaza, ¿no? O te asimilás a esto, o lo que viene puede ser peor. Lo que viene es algo catastrófico, entonces baja las expectativas, etc., ¿no? En realidad, este cuadro se le podría agregar, para hacerlo más simétrico, lo cual quiere decir que tiene algo de trampa, porque las cosas no son tan simétricas y tan esquemáticas,
pero podríamos hablar de el presente, en el caso de los dos primeros fenómenos, del robo de tiempo y la velocidad y el incremento de la velocidad, el pasado en la destrucción cultural y el futuro, ¿no? Es decir, violencias estructurales sobre las tres determinaciones básicas del tiempo, que son presente, pasado y futuro, ¿no? Eso por lo que respecta a las violencias estructurales, insisto, las que acompañan al capitalismo y se desprenden lógicamente de su funcionamiento básico, ¿no? Es decir, siempre hay destrucción cultural, puede haberla de una manera o de otra, puede haberla a través de la violencia, como en los procesos de colonización, puede haberlo a través de mecanismos más sutiles, como la escuela, la alfabetización masiva, etcétera, que desplaza la barbarie, pienso en Sarmiento, etcétera, pero siempre está, ¿no? Y así el resto de las cosas. ¿Qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa en el capitalismo? Bueno, supongo que son polémicas esos polémicos esos rótulos, por eso los puse a todos, podríamos poner otros, ¿no? Algunos hablan de capitalismo neoliberal, otros hablan de capitalismo flexible, postfordista, este que nos toca en suerte ahora, ¿no? En primer lugar, claramente me parece a mí, por lo menos como tendencia, hay una radicalización de la aceleración. Es decir, este proceso que Marx describió cuando tomó el ejemplo de las hilanderías, del paso de lo artesanal a lo industrial con la máquina de vapor, etc. Este proceso ha adquirido dimensiones, fundamentalmente a partir de la revolución microelectrónica, ha adquirido dimensiones desconocidas que posiblemente lo cambien cualitativamente, ¿no? Quizás la radicalización de la aceleración no sea simplemente radicalización de la aceleración, sino que sea otra cosa, que quizás se sigue explicando por esa tendencia estructural del capitalismo, pero que cualitativamente tiene otras características, ¿no? Hay un incremento exponencial de la velocidad de todo tipo de procesos. Eso tiene que ver, digo, con la revolución microelectrónica, pero no tomando los procesos tecnológicos como determinaciones autónomas en absoluto. De hecho, la revolución microelectrónica es parte del desarrollo de la industria armamentística y de otras industrias que no se explica por fuera de la lógica del capitalismo y de la mercancía, pero indudablemente el mundo de la microelectrónica que dio lugar al mundo digital, etcétera, etcétera, implica un parteaguas en esa lógica tendencial que viene de antes, que es la lógica del incremento de la velocidad, ¿no? La cantidad de efectos temporales que esto tiene es enorme. Yo seleccioné ahí en el cuadro básicamente 3, que me parecen especialmente importantes como hipótesis para discutir el capitalismo actual. El primero es el desanclaje espacial de los procesos de valorización, ¿no? Esto ha sido largamente discutido en la sociología del trabajo, en la teoría económica, en fin, no es una novedad, pero sí es importante me parece que ha sido menos pensado la dimensión temporal de este proceso, ¿no? Las nuevas tecnologías digitales han hecho posible un ideal abstracto del capitalismo que es desespacializarse, ¿no? Que el anclaje en el espacio sea lo más liviano posible, el menor posible y el más liviano posible, ¿no? Que los flujos del capital y la valorización del capital sea lo más independiente posible
de las cosas pesadas, concretas y materiales, que siempre son espaciales, ¿no? La fábrica fordista clásica estaba anclada en un territorio, tenía que renegar con un Estado que a veces le era favorable, a veces no le era tanto, con trabajadores que o estaban en la ciudad o no estaban en la ciudad. Si estaban en la ciudad, si no había que traerlos de otro lado, con cualificaciones que había que producir. Bueno, todo ese mundo fordista que implicaba cosas, por ejemplo, como las viviendas obreras, promovidas por las propias fábricas, ¿no? Me río porque es el mundo de mi infancia. Yo me crié en la ciudad de San Francisco, aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, yo no lo sabía cuando era chico, pero me di cuenta más tarde, estudiando, leyendo estas cosas, y cuando me fui de San Francisco, que era como una realización prototípica del capitalismo fordista más exitoso posible, ¿no? Pleno empleo, barrios obreros, barrios que tenían los nombres de las fábricas, etc., ¿no? Bueno, la radicalización de la aceleración implica el desanclaje relativo, nunca es total, respecto del espacio de los procesos de valorización. No solo en el capital financiero, que sería como el paroxismo de esto, como lo más evidente y lo más emblemático, sino todos los sistemas de producción, el just in time, la producción a escala en distintos lugares de la geografía, la liviandad con la que esos procesos cambian de geografía, etc., ¿no? Entonces, en primer lugar, el desanclaje espacial de los procesos de valorización, un fenómeno también muy conocido y muy discutido, pero que me interesa en su costado temporal, que es la desincronización de la política respecto de los procesos de valorización. Aquí hablo particularmente de las políticas, no de las políticas que acompañan los procesos de valorización desanclados, por ejemplo, las que tratan de llevar las formas nacionales de capitalismo al sistema financiero, sino las políticas justamente que tratan de poner algún tipo de cota, algún tipo de límite, de intervenir en el proceso capitalista y en las injusticias, las desigualdades que produce, ¿no? Nos topamos todo el tiempo, me parece que podríamos encontrar muchos ejemplos en nuestra cotidianeidad actual, con la lentitud de la política como un límite respecto de la velocidad de los procesos de valorización, ¿no? Sería un segundo elemento, como una hipótesis. Y la tercera, o el tercer elemento que marco, siempre como efecto de esta radicalización de la aceleración, un efecto sobre la subjetividad, que para ser sintético lo presento ahí como una especie de eslogan, que es alienación por saturación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un texto, también de un autor no solo no marxista, sino nada marxista, que se llama Gergen. Gergen, el nombre de pila es, bueno, ahí se los digo con más detalle, que no lo tengo ahora, que escribió un libro en la década del 80, que fue muy leído y muy discutido, que se llama El yo saturado, ¿no? ¿Qué sería el yo saturado? Eran los momentos en que empezaba Internet, los mails, el mundo digital, etc. Empezaba a despuntar en la dimensión que tiene hoy. La tesis del libro es que esos fenómenos del mundo digital, del cambio permanente y de la complejidad, saturan el yo, saturan el self, producen confusión, producen desorientación y convierten a la psique individual en un sistema que tiene cada vez más dificultades para procesar la complejidad del entorno, ¿no? La radicalización de la aceleración
produce saturación, esta podría ser la idea, saturación del yo, y esa saturación puede tematizarse como una forma actual de alienación, ¿no? Retomando la vieja idea de alienación, vieja y bastante discutida y bastante desacreditada en la discusión teórica actual, pero que algunos autores están tratando de retomar también. Es decir, esta idea de algo que producimos que se convierte en una especie de cosa exterior que no podemos controlar y que no podemos conocer, ¿no? Me parece que se podría plantear la hipótesis de una subjetividad alienada por saturación y que eso es defecto de la velocidad, ¿no? El capitalismo expropia muchas cosas, o nos ha expropiado muchas cosas. Podríamos decir también, casi como un eslogan, que una de las últimas cosas que ha expropiado, últimas en el sentido de hasta donde llegó hasta ahora, va camino a expropiarnos del agua, de la comida, etc., pero también nos ha expropiado de la capacidad de comprender, ¿no? Precisamente porque la velocidad, la complejidad y el movimiento exponencial hace cada vez más difícil construir un mapa de la situación, orientarse, y orientarse sobre todo colectivamente, ¿no? Yo trabajo en el campo de la teoría social, de la teoría sociológica, y es un campo donde están fuertemente desacreditadas las grandes teorías, lo que antes se llamaban las teorías omnicomprensivas, las teorías de gran ambición, como por ejemplo la de Marx, ¿no? Y otras también. Y están desacreditadas justamente asumiendo este estado de situación. Bueno, el mundo ya no entra en unas categorías que permitan comprender. Pero eso se puede traducir, me parece a mí, a la experiencia subjetiva de millones de personas, ¿no? Y parte de las conmociones que nos produce la política, votan a Milei, tiene que ver con eso, con un estado de saturación, más que con otras lógicas que tampoco estoy diciendo que hay que excluirlas, pero las lógicas clásicas de la mistificación, del engaño, etc., ¿no? Entonces, radicalización de la aceleración con esas consecuencias. Un fenómeno que comento también muy rápidamente, la expansión de la forma mercancía. Es decir, cada vez más cosas concebidas como valor de cambio. Eso obviamente no es nuevo. Marx dice claramente, y ha sido parte de la historia del capitalismo, que la forma mercancía es una especie Burawoy, por ejemplo, lo compara con el cáncer, ¿no? Va comiendo y no descansa hasta abarcarlo todo, dice, ¿no? Eso es así, eso es parte de la lógica del capitalismo en general, pero con la crisis de las formas clásicas de valorización, es decir, la explotación directa del trabajo para producir mercancías que tengan valor, que puedan aumentar el capital. Con esa crisis que en el capitalismo lleva varias décadas, el capitalismo a escala planetaria, este proceso de expandir la forma mercancía a cada vez más cosas es un proceso que también se acelera. También ha avanzado más de lo que había avanzado previamente. ¿Cuál es la idea? Que junto con la expansión de la forma mercancía se expanden también los efectos temporales de la forma mercancía, la aceleración, el robo de tiempo, la destrucción cultural, etc., ¿no? Es decir, cada nuevo ámbito de la actividad humana, de la actividad social, que es capturado por la forma mercancía, lleva el germen, la semilla, por ejemplo, del aumento de la velocidad. Yo estoy haciendo un trabajo de campo en este momento con un par de colegas sobre el mundo académico respecto de esto, ¿no? El mundo académico es un híbrido todavía, no está directamente sometido a la forma mercancía, todavía tiene la protección del Estado, es decir, el Estado
lo sustrae en gran medida de la lógica capitalista directa, pero al mismo tiempo se han introducido elementos muy claros de competencia, de producción en serie, de una suerte de fordismo académico que transforma la estructura temporal de nuestras prácticas, ¿no? Ese sería un ejemplo, pero hay muchos otros, y en las discusiones teóricas de los años 50, 60, se planteó esto, por ejemplo, respecto del arte, respecto de la producción cultural, ¿no? Por un lado, entonces, radicalización de la aceleración, por otro lado, expansión de la forma mercancía, y finalmente, dos elementos más, que los comento muy rápidamente para dejar tiempo para la discusión. Yo creo que hay nuevas formas de robo del tiempo, es decir, ese fenómeno de la explotación entendida como apropiación del tiempo ajeno, no solo se ha sofisticado técnicamente, y en términos de estructuras y relaciones sociales, estoy pensando ahí, por ejemplo, en el capitalismo de plataformas, en las plataformas como sistema que regulan la explotación, disfrazándolo de otra cosa, ¿no? Los chicos y chicas de Rappi, de los sistemas de reparto, el fenómeno Uber, etcétera, son nuevas formas de apropiación del tiempo o de robo del tiempo. El control coactivo del consumo, es decir, las distintas estrategias no para seducir, para que se consuman determinados productos, sino para controlar el consumo. Las semillas de Monsanto que obligan a comprarle a Monsanto permanentemente después, ¿no? Hay muchísimos fenómenos de control del consumo de ese tipo. Eso creo que también puede definirse como formas de robo del tiempo, o fenómenos como la plusvalía de datos digitales, ¿no? Que se está discutiendo mucho ahora, qué tipo de valorización o qué tipo de proceso de valorización implica el hecho de que los rastros que dejan nuestras navegaciones en Internet se conviertan en un producto, en una mercancía que también es vendida, ¿no? También ahí hay robo de tiempo. Son algunos fenómenos, ¿no? Algunas formas nuevas formas o formas actuales del fenómeno más general del robo del tiempo. Y por último, en esta discusión sobre el futuro, la clausura del futuro, creo que podríamos plantear la hipótesis de que en este momento del capitalismo, si bien los procesos son más complejos y hay muchas cosas en juego, y sigue habiendo promesas, por ejemplo, el capitalismo es muy creativo en la generación de promesas, creo que predomina, creo que podríamos plantear como hipótesis, muy difícil de corroborar empíricamente, pero que predomina algo que podríamos llamar legitimación por amenaza. Legitimación por amenaza quiere decir reducir, mitigar las energías que podemos poner en procesos de militancia transformadora, de búsqueda de alternativas al capitalismo, a partir de la amenaza de que las cosas pueden ser todavía mucho peores, ¿no? Ahí todo el mundo cultural de las distopías juega un papel muy importante. Yo siempre cuando hablo de estos temas más detalladamente, recuerdo Black Mirror, la serie Black Mirror, ¿no? Que ha tenido una enorme repercusión en el mundo intelectual, académico y demás. Y les comento a mis otros auditorios que pude ver 2 capítulos solamente, creo que eran 15 en ese momento, después una segunda, pero pude ver 2 capítulos solamente porque me parecía aterrador, como aprestamiento para el horror, digamos, ¿no? De las cosas que son posibles
a partir de una serie sobre las tecnologías digitales, sobre la manipulación de la mente, sobre las posibilidades que abre la inteligencia artificial y demás, los horrores que resultan lógicamente posibles, en tanto y en cuanto ese proceso continúe en el marco de la lógica de la mercancía y del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, digo, violencias estructurales, violencias históricas, las violencias actuales del capitalismo respecto del tiempo, y una última palabra para abrir el intercambio sobre el sentido de hablar de violencia cuando se habla de todas estas cosas, ¿no? Me puse a pensar a partir de la propuesta de Emilio de participar en este seminario, en los límites del término violencia. O sea, hasta dónde, qué sería violencia y qué no. Y se me ocurre una propuesta para discutir, digamos, en todo caso, para dejar sobre la mesa, ¿no? Es violencia todo aquello que produce un sufrimiento evitable. Es violencia todo aquello que produce un sufrimiento que se podría evitar en otro tipo de relaciones sociales, en otro tipo de organización social. Desde ese punto de vista, el espectro de la violencia es muy, muy amplio, mucho más amplio de lo que habitualmente pensamos, y se me ocurre que podría ser, o puede ser una buena apuesta política, empezar a llamarle violencia a cosas que habitualmente no se presentan como tales, ¿no? Entonces, hablando del tiempo, es evidentemente violencia el despido con vallas y con policías en la puerta. En general no dudaríamos en decir que eso es violento, ¿no? Clarín o cualquier cosa parecida, ¿no? Te despido, te mando un telegrama, pero además te pongo un vallado y te pongo la policía en la puerta para que no puedas entrar nunca más, ¿no? Ahora, el despido amable. El despido amable, incluso lamentándolo el empleado, ya no califica como violencia, ya no sería un fenómeno violento. El miedo, la amenaza, la posibilidad de la catástrofe, esta de la que hablaba recién, no es violenta también, no sumaría políticamente llamarle también violencia. Lo planteo como propuesta y como duda, digamos, ¿no? Porque indudablemente hay violencias que son evidentemente tales, pero esta idea de que hay violencias sordas, violencias silenciosas, y hay un malestar, por ejemplo, en relación a todos estos fenómenos temporales, que es absolutamente variado, diverso, incluso atraviesa clases sociales. Obviamente que la pasan mal, o la pasan peor las clases menos favorecidas en términos de tiempo. Pero el malestar temporal y el sufrimiento temporal también abarca clases aparentemente privilegiadas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que puede tener algún valor, alguna relevancia, hablar de estas cosas como violencia, ¿no? Bueno, hasta aquí la exposición, para dejar un ratito, por lo menos, creo que media hora para el intercambio, ¿no? Muy bien, si me permitís, Emilio. Javier, Hola. muchas gracias por tu presentación. Bueno, mucho gusto, Julio, encantado. Encantadísimo. Primera vez que te escucho. La verdad, una presentación muy sugerente, más que interesante, creativa, sobre un tema tan trascendente como este de la violencia. Incluso lo terminás con una muy buena provocación, una sutileza sobre las violencias sordas, que es lo que no se ve, lo esencial.
y me parece que es un aporte sustancial mostrar al capitalismo como un orden de la violencia, como un orden sustentado en la violencia. En el encuentro de la semana pasada veíamos el tema de la Se cortó. No, alguien me silenció. Me parece que Enrique me silenció. El administrador me silenció. Erróneamente, habrá silenciado a todos y me silenció a mí. Pero bueno, decía que el tema de la clase pasada, la reunión pasada, aparecía el tema de la desposesión, la acumulación originaria del capital. Pero vos hoy nos estás mostrando una continuidad esencial e histórica. Esencial e histórica. Le llamás estructural a lo que es la lógica del capital, perfecto. E histórica, te has concentrado en el presente, de una historicidad contemporánea. Por eso me parece muy, muy sugerente, muy atractiva la presentación, muy detallada, muy didáctica. Yo, en ese sentido, te quería preguntar que puedas, si podés precisar o si podés ahondar, incluso en cierto nivel de provocación intelectual, pensando en desafíos. Vos en el cuarto aspecto estructural o de la lógica, como en el cuarto aspecto histórico, te concentrás en el tema del futuro. Digamos, ¿qué esperar del capitalismo contemporáneo? Y me parece que es un debate muy interesante, por eso me animo a decirte que la pregunta que quiero hacerte es que tengas una respuesta de tipo provocadora, de marcar posibles miradas sobre lo que se viene. Porque por un lado está la mirada catastrofista de que el capitalismo se cae, que esto no va más, que esto no da más. Porque claro, el capitalismo durante siglos, desde la acumulación originaria hasta hace muy poco tiempo, se mostraba la tendencia del progreso, que es lo que Marx muestra en el manifiesto, y que muchos han criticado a Marx como un Marx procapitalista, como un Marx que estimulaba el desarrollo de las fuerzas productivas, para decirlo de ese modo. Y entonces, bueno, están los que dicen el futuro es la amenaza, como vos decís ahí, es catastrófico, esto se derrumba, esto no va más. Y sin embargo no pareciera que esto no va más. Ahora, no aparece la parte del progreso, la revolución científico-tecnológica hoy no aparece como un tema de entusiasmo para la sociedad. Lo que aparece es la devastación. Entonces uno puede pensar que el capitalismo siempre fue progreso y devastación, y que hoy pesa más la devastación que el progreso. Pero una hipótesis, no sé si audaz o aventurada, que quiero consultar tu opinión, es que en el plano de la política, y vos señalaste sobre el final una apuesta política, dijiste, si en el plano de la política, esto que se discute como multilateralidad, que es la emergencia de China, China con Rusia, China, Rusia, Irán, más Cuba, más Venezuela, este carácter multilateral del sistema mundial no aparece como una expectativa de gestión distinta del capitalismo. Y por lo tanto aleja la potencialidad de un orden alternativo, que es un tema que vos planteaste al principio. Vos empezaste diciendo que la preocupación es lo que hace el capitalismo con nuestras vidas y la necesidad de pensar alternativas. La pregunta concreta es, ¿vos crees que este paso de la unipolaridad de gestión capitalista estadounidense a la multipolaridad con la potencialidad de China aleja en el imaginario social, político, ideológico, contemporáneo, la potencia de una alternativa?
Bueno, hasta ahí y realmente muy, muy agradable escucharte, Javier. Bueno. Julio, mucho gusto y muchas gracias por la valoración. Y muchas gracias por suponer que yo puedo tener algo que decir sobre semejante pregunta. Es que como, por supuesto uno puede decir cosas, ¿no? De esto que decíamos, bueno, charlar un rato sobre eso, pero son como los grandes temas, las grandes discusiones sobre las cuales es muy difícil tener precisiones o tener hasta incluso convicciones claras, digamos. Es tan complejo que, bueno, tomar posición frente a estas cosas es difícil. Voy a decir, así como me lo has pedido, un poco a boca de jarro, varias cosas, quizás desordenadas, ¿no? Pero me pasa una cosa con el tema del tiempo, que no, yo he trabajado otros temas, obviamente, de investigación. Me pasa algo que no me ha pasado con los anteriores, que es cuando digo el tiempo, lo que el capitalismo hace con nuestro tiempo, la aceleración y demás, la gente, digo, no los compañeros de la facultad, digamos, sino en charlas familiares o en charlas de asado con gente que se dedica a otras cosas, que vive en otros mundos, es como que el tema interesa inmediatamente, ¿no? La gente, ¿cómo es eso? Es como que el tema del tiempo ancla en sensibilidades concretas de personas concretas y está siendo vivido como una especie de malestar, ¿no? Por eso yo me animo a decir que hay detrás de esto un malestar, bueno, uso la palabra violencia y demás, ¿no? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque pensando en las alternativas al capitalismo, pensando en gérmenes de organización social diferente, hay una discusión que es muy clásica, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, en la teoría crítica de la filosofía de Frankfurt, de la filosofía social, que es, bueno, ¿dónde anclar en la existencia real, en la sociedad que efectivamente existe, en los colectivos y en las sensibilidades efectivamente existentes, la expectativa de algo distinto, ¿no? ¿Cuál es la discusión? Bueno, quizás la idea del socialismo sea una idea abstracta, externa, que no tiene un anclaje, por lo menos en muchos momentos del capitalismo, no tuvo un anclaje en las experiencias efectivas, en las experiencias reales y en aquellas aspiraciones efectivas de la gente real que constituye este sistema, ¿no? Entonces, quizás estas cosas que son colaterales respecto de otras, yo sigo pensando que, digo, lo obvio, que la gente no tenga comida es mucho más importante que la gente no tenga tiempo, digamos, ¿no? O que se destruya la identidad y el pasado, digo, la comida es mucho más importante. Pero estas cosas que potencialmente parecen no tan importantes, quizás anclan en sensibilidades reales, ¿no? Que están ahí como potencialidad política, ¿no? Cuando yo hablaba del catastrofismo, de la colonización del futuro, me refería más bien no a lo que pienso que la gente piensa, o que las sociedades piensan sobre el futuro, sino más bien a operaciones ideológicas que buscan el catastrofismo, que a veces son exitosas, por lo tanto, efectivamente hay una visión de este tipo, ¿no? Entonces, no digo, y sería una materia más bien empírica que otra cosa, digamos, más que de abstracción teórica, saber de qué manera los colectivos reales se relacionan con el futuro, si en términos de riesgo, peligro, catástrofe, etc. Entonces, incluso más, uno podría decir que el futuro, aún volviéndose oscuro, aún generando miedo, aún generando amenaza, habilita discusiones políticas que tienen un tono, que tienen un sentido progresista. Por ejemplo, la discusión sobre la asignación universal, la renta básica universal, bueno, los distintos nombres que tiene, ¿no? La pandemia produjo muchos fenómenos nuevos. Uno, el desempleo en sectores de la producción, en sectores del capitalismo, a los cuales el desempleo no había llegado como una preocupación masiva, generalizada, etc., ¿no?
Pienso, por ejemplo, en el mundo del transporte aéreo, ¿no? Digo, de golpe estuvieron en el paro azafatas, pilotos, técnicos y demás, que vivían en un mundo, en un pedacito del capitalismo, todavía ajeno a sus pesares más profundos, ¿no? Bueno, yo creo que incluso una visión catastrofista respecto del final del trabajo, respecto de que con los procesos tecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, todos los trabajos son prescindibles, incluso eso habilita discusiones, como la renta básica universal, en sectores que hasta ahora no lo habían planteado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la discusión sobre el futuro es bastante compleja, bastante ambivalente. Incluso el miedo de una catástrofe puede producir efectos de los que antes se llamaban emancipatorios. De hecho, a mí me llama la atención, no soy especialista en ese tema, leo por curiosidad, escucho algunas cosas, que la renta básica es una discusión que va mucho más allá hoy de la izquierda tradicional, que era lo que sucedía hace no tanto tiempo, ¿no? E incluso la idea de no, renta básica para que se pueda realizar el valor, en términos marxistas clásicos, ¿no? Con respecto a lo de la multipolaridad, la verdad que es un tema que me excede ampliamente. Lo que me parece es que esa visión de un mundo multipolar que habilita nuevas formas de gestión del capitalismo y que por lo tanto aleja la posibilidad de otras formas de vida, digamos, postcapitalistas, me parece que aún eso es hoy una posición que defiende buena parte de la izquierda, digamos, ¿no? Es decir, romper con Estados Unidos y conectarse con otros polos de lo que hace Lula, Brasil y demás, pasa hoy como una alternativa progresista, lo cual nos plantea una discusión muy de fondo, que es eso que yo dije tan a la ligera y tan rápidamente, la alternativa al capitalismo, no cómo se produce, ¿no? En qué condiciones políticas, con qué correlación de fuerza, sino en qué consiste. ¿Eh? Y en qué consiste también es una discusión que toca el tema del tiempo. Lo digo muy rápidamente y es una idea que me gusta mucho y me gustaría poder desarrollar alguna vez, no lo he hecho. El socialismo para Marx era tiempo libre. Lo digo como eslogan, ¿no? Ese relato de Marx de que en el socialismo las personas serán trabajadoras a la mañana y crítico a la noche, crítico de arte a la noche, es la idea de que el desarrollo de las fuerzas productivas ha creado por primera vez la posibilidad de liberarse del yugo del trabajo, de la reproducción material de la vida. Esa es una utopía temporal. El capitalismo nos permite vivir trabajando mucho menos, vivir trabajando poco. Entonces, ¿en qué consiste esa otra forma de vida, esa otra forma de producción? Me parece que es una discusión para plantear de nuevo, junto con la otra, que es siempre la más importante, cómo pensamos el final, esta idea atribuida a muchas personas, ¿no? A muchos autores. Es más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Es decir, ¿cómo llegamos a eso otro? Pero ¿qué es eso otro también? ¿No? Y ahí me parece que el tiempo también es importante y es como un detalle, porque insisto, la comida es más importante y la violencia sobre los cuerpos es más importante, pero no es un detalle menor, ¿no? Bueno, eso podríamos seguir, ¿no? Muchas gracias, Javier. No, Ahí Enrique está pidiendo la palabra, pero antes de pasarle a Enrique, te leo, porque no creo que estés leyendo en sí, el chat. Bueno, además de los saludos, hay una pregunta de Ana Bianco, de Río Cuarto, que dice, en este contexto, ¿qué participación le cabe a las tecnologías de comunicación? ¿Cuánto contribuyen a acelerar el tiempo, a los cambios culturales y a la difusión de nuevos bienes, deseos? Si te parece, lo escuchamos a Enrique, así respirás un poquito. dale. Estás las dos. Dale, Enrique.
Enrique. Sí, Ahí está. estamos. Bueno, Javier, muchas gracias, muy interesante tus reflexiones. Yo te pediría un comentario adicional. Vos en un momento te referís a la expropiación de la capacidad de comprender, ¿no? Y diste algunos ejemplos, ¿no? Y poniendo en foco, yo lo pongo en foco, como limitantes, ¿no? Para la transformación. Y después aludiste un poco al trabajo de campo que estás pergeñando en la docencia, acerca de cómo ha avanzado la mercantilización, hiciste también tu reflexión. Entonces la pregunta es, ¿qué intuición, o de los resultados, ¿no? En el ámbito académico, ¿qué podría estar predominando para que esa capacidad de comprender que ha sido expropiada tenga tanto peso? Y dentro de ello la pregunta es, ¿cuánto puede haber de amenaza, ¿no? Digamos, en el cuerpo docente, en esa colegialidad, ¿no? ¿Cómo opera la amenaza para, yo diría, entre comillas, por supuesto, el no cambio, ¿no? Digo esto pensando, y con esto termino, que estamos viviendo, bueno, 40 años de gobiernos constitucionales. La universidad en principio es libre, elegimos a nuestras autoridades, es un cuerpo sumamente colegiado y representativo, y sin embargo, salvo excepciones, situaciones particulares, grupos de trabajo, etc., la universidad realmente es un núcleo muy fuerte para el sostenimiento de la reproducción del capital, ¿no? Así que bueno, hasta aquí y por supuesto muchas gracias por estar con nosotros en el centro. Nos dejas muchos conocimientos. Adelante. Bueno, gracias, gracias. Bueno, muchísimo, son temas muy, muy grandes, ¿no? El tema de la... Empiezo por la segunda pregunta, después voy a lo de Ana. Quizás empiezo por un detalle. Toda esta discusión sobre la dimensión estructural del capitalismo, cuando uno se propone hacer un trabajo empírico, en el caso concreto del que estamos realizando con dos compañeros, una compañera y un compañero, se llaman Ana Lázaro y Guido Montali, que son becarios del CONICET. Cuando uno dice, bueno, vamos a ver qué pasa con la forma mercancía y la temporalidad en el ámbito que tenemos más cerquita nuestro, que es el mundo universitario, digamos, ¿no? Básicamente centramos la investigación en el ámbito del CONICET, precisamente para hacerlo más observable, para hacerlo más acotado, para construirlo como un objeto manejable de investigación, ¿no? Rápidamente aparece una necesidad del marco teórico, digamos, que en términos de Marx sería pasar de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Es decir, la forma mercancía tiene un funcionamiento abstracto, una lógica general, tendencial, que la historia del capitalismo muestra en gran medida, o le da la razón en importante medida, a las grandes intuiciones de Marx, ¿no? Por ejemplo, es evidente que el proceso de aceleración que Marx intuyó y que explicó en su lógica se ha desplegado. Pero claro, después hacen falta elementos conceptuales más concretos para realidades más específicas, porque no es lo mismo, por ejemplo, el mundo de la universidad que el mundo del CONICET, ¿no? Dentro de la universidad no es lo mismo el mundo de los centros de investigación que el mundo de las facultades y de la enseñanza, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos puesto en funcionamiento en ese esquema?
un concepto teórico muy influyente en las ciencias sociales, yo creo que muy compatible con la tradición marxista, aunque es muy discutible eso, que es la perspectiva bourdiana, de Bourdieu, el concepto de campo de Bourdieu, ¿no? Bourdieu creó el concepto de campo, él lo explica en algunos trabajos, dice, precisamente en polémica con las tradiciones de análisis cultural marxista que correlacionaban directamente interés de clase con producción cultural, ¿no? Entonces dice, no, yo me di cuenta que había instancias mediadoras, que había juegos, luchas, pequeños o más pequeños juegos agonales que están correlacionados con la lógica general de las clases, de la mercancía y demás, pero que tienen lógicas propias, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque para pensar el mundo académico con su autonomía relativa, con su autonomía de decisión de autoridades, etcétera, etcétera, y esta inquietud de que participa predominantemente en la reproducción del capitalismo, más que en lo contrario, me parece que uno tiene que introducir categorías como esta, digamos, pensarlo como una especie de subsistema que tiene unas lógicas, unas tradiciones, unas formas propias, más o menos permeables a la forma mercancía, por decirlo simplificadamente, ¿no? La hipótesis que estamos trabajando y que estamos tratando de avalar empíricamente, o de discutir empíricamente, es que incluso existiendo una lógica de campo, se ha infiltrado en el mundo de la producción de conocimiento científico un símil de la lógica mercancía que tiene que ver con la competencia, con la producción de papers, con la productividad académica, con la lógica de la competencia de carrera, ¿no? Ahora, ¿qué efectos tiene eso sobre el conocimiento que se produce y sobre el carácter más o menos emancipatorio del conocimiento? No tengo ningún dato empírico, puedo tener intuiciones y voy a decir una sola, que conecta con una de las cosas que dije en la presentación. Las teorías ambiciosas de la sociedad, ¿no? Las construcciones como fueron en su momento las de Marx y otras de otros signos, ¿no? No necesariamente de izquierda. Pienso en Parsons, por ejemplo, ¿no? Que era como el enemigo en la tradición sociológica de la perspectiva dialéctica, otra forma de totalización, ¿no? Pero una teoría altamente ambiciosa, ¿no? Son difícilmente acreditables en las condiciones del trabajo académico actual. Difícilmente conciliables con una estructura de competencia y acreditación que, por ejemplo, obliga a tiempos cortos de producción, ¿no? Una anécdota de otro autor fuera de la tradición marxista, que fue Niklas Luhmann, teórico sistémico alemán, dice la anécdota, no sé si es cierto, pero está buenísima como anécdota, así que la vamos a dar por cierta, que cuando asumió siendo muy joven en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, le pidieron que presente su proyecto de investigación. Y él presentó un proyecto que decía elaborar una teoría sistémica de la sociedad. Plazo, 20 años. Recursos, 0. Recursos económicos, 0. Es decir, me voy a sentar a leer, me voy a sentar a pensar, y en 20 años voy a formular una teoría de los sistemas sociales, una teoría de la sociedad de altísimo grado de ambición. Y lo hizo. Doy fe de que lo hizo, ¿no? Y son unos enormes libros tremendamente complejos y demás, ¿no? Bueno, la forma mercancía introyectada en el campo académico hace mucho menos probable, no hace imposible, pero mucho menos probable empresas de intelección de ese tenor, de esa envergadura, ¿no? Entonces, eso es una intuición, no digo que sea efectivamente así, efectivamente no hay grandes teorías innovadoras hace mucho tiempo,
De hecho, seguimos con Marx y discutiendo elementos de la tradición marxista, actualizaciones, etcétera, complementos con otras teorías, pero me parece que una de las razones por las cuales eso no es la única, no es la única. Una de las razones es el modo en que se ha configurado el mundo académico como campo, ¿no? Una de las razones. Esto por decir algo en relación a esa enorme pregunta, igual de grande que igual de compleja que la que hacía Julio, ¿no? Y la otra lo mismo, ¿no? Las tecnologías de la comunicación. Yo vengo de la comunicación, me formé en la Facultad de Comunicación, en lo que era en su momento en Córdoba la Escuela de Ciencias de la Información, así que si bien no me dedico a esos temas, conservo una sensibilidad respecto de esos temas. Voy a decir una única cosa sobre eso. Me parece que no sabemos, en gran medida no sabemos todavía, qué es ese fetiche que tenemos enfrente en este momento, que es la computadora, el teléfono. No sabemos que nuestro conocimiento del modo en que esa otredad cosificada que nos constituye, que es el teléfono, el mundo digital, hasta qué punto, de qué maneras transforma nuestras relaciones y nuestras vidas, es algo que comprendemos siempre a posteriori y parcialmente. Y ahí tenemos un fenómeno de desincronización dramático, ¿no? Les decía, no sé si están al tanto de esa discusión, apareció por la intervención de Rodrigo de Loredo, célebre congresal de Córdoba, uno de los orgullos que tenemos en el Congreso de Córdoba, lo digo irónicamente, por supuesto, ¿no? No sé si lo han visto, que en la discusión, creo que fue la discusión sobre el juicio político a la Corte Suprema, su intervención leyó una cosa sobre el populismo y el modo en que el populismo avasalla la justicia. Y cuando terminó de leer dijo, esto no lo escribí yo, lo escribió el chat, no sé si alguien recuerda cómo se llama, el chat GT, no me acuerdo, tiene una sigla. GPT. GPT, lo escribió el chat GPT, fue rarísimo porque él dijo, señorías, esto es lo que se viene, como desafiante, y cerró su laptop y terminó esto no lo escribí yo, lo escribió la inteligencia artificial. Me quedé pensando sobre el gesto, qué quiso decir, porque lo primero que dijo, no sé si lo quiso decir, es, no importa lo que yo piense, no importan mis argumentos, hay una máquina que me produce argumentos y que yo los leo en función de mis intereses, lo cual cambia totalmente la idea que tenemos de lo que es un congreso, de lo que es un representante y de lo que es un discurso, digamos. Pero a partir de esa intervención se generó toda una discusión sobre la inteligencia artificial que en muy poco tiempo en el mundo académico se hizo exponencial, ¿no? Y se hizo exponencial no solo la discusión, sino, digo porque dialogo permanentemente con un colega que estudia esos temas, me dijo, no, mira, desde que apareció esa discusión por la intervención de Loredo, ya han aparecido otros 3 sistemas similares. Uno de ellos es específico del mundo académico, se pueden hacer abstract, escribir abstract de paper, se pueden cruzar información, se le puede pedir bibliografía, por ejemplo. Yo no lo uso, pero podría haber puesto violencia y tiempo, tirame libros y también tirame ideas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que la velocidad de la transformación de eso que Ana describís como tecnologías de comunicación, es tan apabullante que comprender el modo en que transforman nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras instituciones,
es algo que inevitablemente va desincronizado, aun cuando nos apuremos y nos pongamos todos a discutir. Cuando nos pusimos a discutir, ya se inventó otra cosa, es como los virus y los antivirus, ¿no? O los spam y los anti-spam. El otro día me decía una colega hablando de este tema, no, pero, porque yo le decía, bueno, evidentemente no podemos pedir más monografías para evaluar nada. No, pero me dice, pero ya salió un detector de cosas escritas por el chat, escritas por la inteligencia artificial. Yo le digo, bueno, eso salió ayer, hoy ya salió el sistema que esquiva ese contralor, digamos, ¿no? Es decir, todo esto para decir que es la pregunta nodal a la cual la teoría, el pensamiento social, tiene muchas dificultades para dar respuesta, porque apenas si hemos entendido qué es una interacción, qué es una relación social, qué es una institución, qué es la cultura, qué es una norma, qué es la acción social, qué es una clase, y estas cosas transforman de una manera tan virulenta y tan radical todo eso, que realmente es difícil no quedarse atrás, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía Julio sobre esto que dije yo de la última expropiación es la de la intelección, ¿no? En el sentido de que hace 30 años atrás, por poner una fecha, o 20, o lo que ustedes quieran, sentíamos muchas veces, quienes estamos en el mundo académico, en el mundo de la teoría, que teníamos una especie de control de intelección sobre el mundo, seamos escépticos o optimistas en términos políticos, decíamos, el mundo funciona así, ¿no? Hoy es cada vez más difícil saber cómo funciona el mundo, porque justamente lo que ha logrado el capitalismo, abstracción, yo digo, el capitalismo logró, capitalismo no es una persona, eso lo explicó también muy bien Marx, es una lógica del mundo social que se cosifica, se autonomiza, y se aliena de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, etc., ¿no? Pero lo que ha logrado el capitalismo es seguir siendo capitalismo, seguir siendo acumulación, proceso de valorización, etc., de una manera tan virulentamente cambiante que nos produce desorientación, ¿no? Y la desorientación, en principio, es mala consejera para la acción. Por eso yo decía, es una expropiación más de la lógica del capital, ¿no? La dificultad para tener categorías que nos permitan ubicarnos, orientarnos en el mundo, ¿no? Desde ese punto de vista, digo, porque ya estamos, creo, en horario, yo no tengo problema en seguir, pero decías, Emilio, que la idea era terminar justo. No podemos seguir. Yo celebro, digo, la inquietud de recuperar grandes tradiciones teóricas ambiciosas como el marxismo, digamos, ¿no? Porque fuera de quienes nos interesan estas cosas y compartimos cierta sensibilidad teórica y política, directamente están desacreditados a priori, pero no por equivocados o por razones de las que se empleaban antes, sino porque se parte del supuesto de que es imposible pensar la sociedad como una totalidad, ¿no? Entonces, es una forma de resistencia cultural también, decir, no, mira, con la forma mercancía podés entender, con el concepto de mercancía, podés entender por qué tu vida es como es, ¿no? Es decir, no tenés tiempo para nada, no vas a tener hijos porque tenés que dedicarte a la carrera, cuando tenés hijos lo vas a dejar en la guardería 14 horas para poder trabajar, te vas a pelear con tu pareja porque no van a poder conciliar sus tiempos, cuando te dejen sin trabajo vas a tener un vacío existencial porque has sido formado para la cultura del trabajo, del empleo, etc. Entonces en ese sentido me parece una apuesta muy buena. Bueno, Javier, agradecemos en serio muchísimo por la presencia, gracias a las personas que nos han acompañado. Lamentablemente, por una cuestión en serio de tiempos, no estaríamos llegando a poder continuar este interesante debate. De todas maneras, queda grabado, lo vamos a compartir.
Hay algunas intervenciones de chat que no hacemos tiempo a leer, les pedimos disculpas por eso. Y salvo que Julio quiera decir algo extra o Enrique. De todos modos, perdón, Sí. estoy copiando el chat y en todo caso podemos interactuar vía mail con Buenísimo. las compañeras y compañeros que han hecho esas preguntas, si es que puedo decir algo sobre eso. Yo las estoy En todo considerando. caso, Emilio, que Javier nos grabe un audio, un videíto, y nosotros lo distribuimos a los participantes. Sería adecuado, si copiaste el chat, Javier, que Dale, puedas dale. mandarnos un audio o un video. Y ¿Cómo no? desde ya, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, es muy buena idea. Bueno, como cierre, les esperamos, ya vamos a mandar la comunicación, el miércoles 10 de mayo, la charla de Franco Ingracia, Gramática y Territorio, sobre determinación de la violencia urbana en la ciudad de Rosario en el siglo XXI. Y de vuelta, Javier, mil gracias, en serio, seguimos en comunicación, muy generoso tu acción. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias a ustedes, vemos en muy la próxima. amables, muy Hasta amables luego. por la atención. Nos vemos. Hasta luego.